Quiero preguntarte si alguna vez te sucedió que te propusiste llegar a un lugar y en el camino comenzaron a surgir obstáculos, ¿no? Tal vez, no sé, ibas con el auto y se te rompió en el camino, tal vez se largó una tormenta, pero vos tenías que llegar a ese lugar. Tal vez tenías que llegar porque era el día de tu primer trabajo, o el día de la entrega de tu examen, o esa visita a ese familiar que era muy importante que estés, o una persona que estaba enferma y tenías que ir a cuidar. Y a pesar de que ese camino estuvo lleno de obstáculos, lleno de dificultades, vos dijiste, tengo que llegar a la meta, tengo que llegar a destino. Y sorteaste estas dificultades y nada te detuvo. Tal vez mientras yo te lo contaba te acordás de algún momento. Todos tenemos en nuestra memoria algún día, alguna tarde, alguna noche, alguna ocasión en la cual tuvimos que llegar a un lugar y sorteamos todos los obstáculos porque era indispensable llegar. Hoy quiero que juntos compartamos la historia de un hombre cuyo camino corto, porque no fue muy largo hasta llegar a Jesús para poder arrebatar su milagro, estuvo lleno de obstáculos, pero nada lo detuvo hasta que pudo conseguir lo que estaba esperando del maestro. Y ese hombre se llama Jairo. Y vamos a leer juntos la historia. En Marcos capítulo 5, versículos 21 al 42 dice así: Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: Tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: No tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó y enseguida comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Amén. Escuchen esto, amados hermanos, hermanas. Jesús ya venía de obrar con milagros, con liberaciones. De hecho, si vos lees en el capítulo que narra Marcos, él venía del otro lado del mar de Galilea, de liberar a un hombre endemoniado. Y cuando llega a la orilla de esta región, los cuales
algunos creen que puede haber sido Capernaum. Otra vez vuelve a obrar con milagros, con enseñanzas. Estaba el Señor allí, la multitud lo seguían. Así que entre una gran multitud y todos se enteraban que Jesús estaba llegando y querían hablar con Él y querían tocarlo y querían escucharlo y querían pedirle por sus necesidades. Allí aparece en escena este hombre llamado Jairo, el que te conté. Su trayecto hasta llegar a Jesús no fue muy complicado, pero sí se complicó el llevar a Jesús a su hogar para que pudiera sanar a su hijita que se estaba muriendo, que tenía apenas 12 años. Él llega. Dice la palabra de Dios que era jefe de la sinagoga. Cada sinagoga local tenía un jefe a cargo, ¿no es cierto?, que era elegido y que su tarea principal era supervisar la adoración de la sinagoga. Por lo cual este hombre era un hombre bastante religioso que seguía las costumbres del pueblo judío y tenía un contacto estrecho también con los fariseos de ese tiempo, con esos extremistas religiosos que hacían o querían hacer cumplir la ley al extremo, más todas las normas que sobre la ley ellos mismos ponían. Y este hombre que estaba encargado de cuidar el edificio, la sinagoga y supervisar la adoración del lugar, en este momento se encuentra ante una situación extrema. Su hija muriendo y se entera que llega Jesús. Este Jesús del que todos hablaban, este Jesús que podríamos decir pateaba el tablero de la religiosidad de ese tiempo, que de alguna forma los religiosos no se llevaban muy bien con él, y Jesús estaba allí. Y este hombre llega a Jesús, llega y le suplica y le pide que la sane, ¿no?, a la hija. Y ustedes escucharon recién y leímos juntos la historia, todo lo que sucedió en ese trayecto corto entre el encuentro con Jesús y el momento en que llega a la casa. De hecho, su hija muere en ese trayecto. Ahora, nada detuvo a Jairo hasta que Jesús llegó al lado de su hija. Nada lo detuvo. Y quisiera que juntos pudiéramos analizar y revisar a la luz del Espíritu Santo a cuántas cosas tuvo que enfrentarse Jairo para poder arrebatar ese milagro. ¿Cuál fue el camino hacia el milagro de Jairo? Porque de ahí podemos extraer varios principios espirituales para nuestra vida también. ¿Amén? Lo primero que veo aquí es que Jairo tuvo que enfrentarse a él mismo. Tuvo que vencer el poder enfrentarse a sí mismo. Recuerden lo que acabamos de hablar. Era un hombre religioso. Era un hombre que se manejaba de acuerdo a las leyes judías de ese tiempo y en las cuales Jesús revolucionó todo. Jairo tuvo que enfrentarse al qué dirán, a su reputación, a todo lo que él había aprendido, a sus estructuras de pensamiento, a su forma de interpretar la ley, a su forma de interpretar las escrituras. Jesús venía con algo totalmente renovado que les costó muchísimo y no lo entendían muchos de ellos. Y pensaba que él tuvo que enfrentarse primero a sí mismo, romper con sus propios moldes, con su propia forma de ver la vida, cómo él había aprendido de Dios y todo lo que Jesús venía hablando, y poder decir: no me va a importar el qué dirán, no me va a importar todo lo que tal vez haya aprendido, la forma en que había aprendido las cosas. Por fe yo voy a acercarme a Jesús. Yo sé que hay algo nuevo en Él, yo sé que hay algo que Él tiene para mi vida. Necesito romper los moldes, necesito salir de estas estructuras y poder arrebatar eso que dicen que Jesús tiene para aquellos que creen en Él. Amén. Y pensaba cuántas veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Como cada vez que Dios quiere hacer algo nuevo, como cada vez que Dios quiere traer un avivamiento, un tiempo nuevo espiritual, que rompe las estructuras, que rompe los moldes de cómo conocemos o hacemos las cosas, a los primeros que tenemos que vencer no es al diablo, no es a los demonios, sino es a nosotros mismos, a nuestras propias estructuras, a nuestros propios moldes.
El haber aprendido a hacer las cosas de una manera y estar abiertos a que el Espíritu Santo siempre renueva las cosas. Siempre el Señor tiene algo nuevo para nosotros, amén. Siempre. Y así como Jairo, muchas veces nos cuesta salir del molde. A veces porque llevamos años de cristianos y de acostumbrarnos a una forma de llevar adelante nuestra vida cristiana. Y cuando el Señor trae una revelación nueva, cuando el Señor quiere moverse de una manera diferente, nos cuesta. A veces porque hemos aprendido a hacer las cosas de la misma manera siempre. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, como hoy compartía Loli. A veces estamos acostumbrados a manejarnos de una forma, porque así lo aprendí, porque así creo que es lo correcto. Y cuando el Señor quiere traer algo nuevo, luchamos. Luchamos hasta que se rompe esa estructura y damos lugar al Espíritu Santo para que haga brotar lo nuevo del Señor. Y así poder arrebatar el milagro y después poder contar el testimonio. ¿Cuánto lo entienden? Jairo dice en el versículo 22 que al ver a Jesús se arrojó a sus pies y comenzó a suplicarle. ¿Saben? Jairo era un profesional de la sinagoga, podríamos decirle. Era un hombre contratado por su oficio, pero frente a Jesús dejó el título a un costado. Frente a Jesús dejó toda la experiencia, todos los nombres y los títulos que le habían puesto o él mismo había ganado a un costado. Se arrojó a los pies y suplicó. La vida del Espíritu, amados hermanos, no se puede profesionalizar. Dios siempre va a romper todos nuestros moldes cada vez que quiere irrumpir en nuestra vida con un milagro. Por eso cuando estamos frente al Señor, no sirven nuestros títulos, no sirve nuestra experiencia. En definitiva, a Jesús no le podemos sacar chapa de nada, sino que necesitamos rendirnos ante Él. Y aun cuando hay cosas que no entendemos, darle lugar al Espíritu Santo que nos hace discernir lo espiritual y decirle: Señor, yo me doy cuenta que estás haciendo algo nuevo, yo lo quiero para mi vida. Y aunque no lo entienda del todo, caigo rendido ante tus pies y te suplico que te manifiestes. Amén. Lo segundo que veo que Jairo se tuvo que enfrentar, a lo que tuvo que enfrentar fue a la espera. Mirá lo que tenés a decirle: a la espera. A la espera, decile, a la espera. En medio de haber llegado a Jesús, se postra ante Jesús, le suplica el milagro, Jesús lo escucha y se va con él, dice. Se va con él. Así que empieza en el camino a la casa. No nos dice la palabra cuántas cuadras, cuántos metros había, pero el relato está contado en un tiempo en el cual todo ocurre en una misma secuencia, con lo cual era cercano, era a unas, podríamos decir, hay unas cuadras. En medio de ese encuentro con Jesús, lo interrumpe la mujer con flujo de sangre. Es decir, viene Jesús, la multitud va con él. Donde iba Jesús iba la multitud. Y entre esa multitud se mete en el medio. ¿Alguien alguna vez se le coló a alguien en la cola? Siempre seguro que alguien se te coló. En el chino, en el supermercado, se te coló en la cola de los impuestos, se te coló en la... ¿O no? ¿Tienen frío? Apáguense, que sí. Perdón, así estamos cómodos todos. Hace fresco ahora. Ya lo vi, uno está andando. Amados, ¿alguna vez alguien se te coló o no? ¿Alguna vez te colaste? Ah, ¿vieron como confesó el pastor? Bueno, pero después le pedí perdón al Señor. No, uno de cristiano no se cola, pero antes que no conocía a Cristo yo me colaba siempre. Y sí. Y alguna vez te colaste sin querer. Te dice, la cola es allá. Perdón, ¿o no? Bueno, a Jairo se le coló a alguien. Y Jairo dice: pará, che, que yo tengo el número 15 acá, o el número 1. Y él entonces se le coló a la mujer. Y lo más lindo que esta mujer toca a Jesús y Jesús se detiene.
Es decir, imagínense que Jesús está aquí, está hablando con la gente, llega Jairo, logra hablarle a él. Jesús le dice, voy para tu casa, en fila para la casa. Todas las personas que estaban con Jesús van para allí. Jairo estaba ahí con Jesús, ya había vencido sus propios temores, sus propias estructuras, sus propias religiosidades, sus propios moldes se habían roto, no le importaba nada. Él quería que Jesús vaya a la casa para que sane a su hija. Y en el medio se cuela esta mujer, se mete en el medio, toca a Jesús y Jesús se para, dice, paren. ¿Quién me tocó? Y empieza a hablar. Y le empieza, no, ¿cómo te van a tocar? Le dice a los discípulos, ¿no te das cuenta que está? Y ahora vos ponete en el lugar de Jairo, mirando la hora, diciendo. Y Jesús dice, no, pero paren, a ver quién me tocó. Imagínense a Jesús, paren. Entonces de ahí en el medio dice, yo te toqué. Y Jesús se pone a hablar con la mujer. Y pasan los minutos, y pasa el rato. Y Jesús se comienza a hablar y empieza a decir, y le habla con la mujer y da el testimonio. Y la gente capaz que aplaude y se goza, como hoy cuando escuchamos un testimonio. Y ¿saben qué? Jesús estaba hablando y seguía hablando. Y pasa el tiempo. Y Jairo tiene que esperar. Y lo que veo es que Jairo no se movió del lado de Jesús. Se quedó ahí al lado, esperando lo que había venido a buscar. El segundo obstáculo que Jairo se tuvo que enfrentar después de enfrentarse a él mismo y sus propias estructuras es a la espera. ¿Cuántas situaciones o circunstancias que a veces se interponen en nuestro camino intentan que nos movamos del lado de Jesús? Que nos gane la ansiedad o la impaciencia. En estos tiempos en el que todo lo queremos ultra rápido y ya, porque así estamos acostumbrados, en este tiempo en el que nos cuesta tanto esperar, ¿cuánto nos cuesta a veces esperar a Jesús? ¿Cuánto nos cuesta esperar, confiar, no movernos de al lado? A veces venimos un domingo, un miércoles a la iglesia, un sábado, y queremos que ya el otro día esté la respuesta, y si no está, nos vamos. Ante cualquier obstáculo, salimos, no porque nos vayamos de la iglesia o del camino, sino, bueno, no, ahora ya dejo de orar, Jesús no me contestó, Dios no me contestó, ¿dónde está el Señor? No, son esas cosas que se escuchan hoy. ¿Dónde está Dios? Cuestionamos, ante una espera de Dios, ya cuestionamos todo, ya no, hasta respuestas existenciales tenemos. ¿Dónde está Dios? Pregunta existencial. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está la...? Cuestionamos todo por causa de la ansiedad. Sin embargo, veo a Jairo paradito, firme, al lado de Jesús, esperando. ¿Cuántos dicen amén? También veo en esta espera, el aprender a ver que Jesús no es mi Jesús solamente, sino que Jesús es mi Jesús, tu Jesús, tu Jesús, tu Jesús, tu Jesús, nuestro Jesús. Amén. A veces queremos un Jesús personal, ¿no? Ese Jesús personal. Hay una canción de un grupo de los 90, de Depeche Mode, que se llama Personal Jesus. Jesús personal. Uno se acuerda porque tal vez en esa época lo escuchaba en la radio. Y la letra habla de alguien que llama a otra persona para ayudarla y asistirla como su Jesús personal. Puede escuchar y puede asistirlo solamente personalmente a esa persona que está mal. Toma el lugar de Jesús para decirle, estoy acá en todo, levanta el tubo, dice, y ahí estaré. Ahí está, escucharé todo lo que tengas que decir. Levanta el tubo nada más. Y a veces nosotros queremos que Jesús sea así. Que apenas tengamos un tema ya, levante el tubo, nos responda en ese momento. Y si no nos responde, y lo peor es si le responde a otro antes que a mí. ¿Cuántos me siguen? Y peor si el otro se adelantó y me robó el lugar. Porque lo vemos así, me robó el lugar. Personal Jesus. Pero quiero decirte algo. Dios obra en vos, Dios obra en mí, Dios obra en nosotros, porque es verdad que Dios es mío y tuyo, porque Él se hizo carne para entregarse por nosotros.
Y cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, y Él vive en nosotros, pero también Dios es un Dios que obra en comunidad. ¿Cuántos dicen amén? No es un Dios que está pensando en vos y en mí solamente, sino que es un Dios que está pensando en todos. Y eso nos lleva a que el Señor trabaje para romper nuestros egoísmos. Mirá lo que tienes a decirle, te están hablando. Me están hablando. Para mí también. Necesitamos aprender a romper los egoísmos. Y muchas veces el Señor trabaja con nuestro corazón para que esperemos. Y aún a veces espera que nosotros también podamos mirar el milagro del otro y gozarnos con lo que Dios hizo primero en otro. Y confiar en que el Señor también obrará en nuestra vida. Necesitamos aprender a atravesar los tiempos de espera, firmes y confiados en Dios. ¿Cuántos dicen amén? El tercero que tuvo que enfrentar Jairo fue que en ese camino interrumpido por la mujer con el flujo de sangre y Jesús parándose y empezando a hablar con uno u otro, Jesús hacía eso, tremendo. El tercero y que se tienen que enfrentar Jairo es a los mensajeros del desánimo. Dice, cuando llegaron allí, mientras Jesús todavía seguía hablando, miren, Jesús seguía hablando, dice. Y lo interrumpen los mensajeros del desánimo. Eran gente que estaban en la casa de Jairo, seguramente trabajaban con él, vivían con él. Dice, de la casa llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga. ¿Para qué llegaron? Para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Amados, amadas, siempre vas a encontrar mensajeros del desánimo a tu alrededor. Cada vez que vos te propongas hacer algo por Dios o para Dios, cada vez que vos te propongas comenzar a orar por algo que Dios querés que Dios haga, cuando te propongas empezar un proyecto en Dios, siempre se va a levantar a tu alrededor personas que van a querer desanimarte. Situaciones o voces que se van a levantar para desanimarte. Los hay en todo lado. Hay mensajeros del desánimo en las redes sociales, hoy abundan. Haters, los no me gusta son gente que se dedica a no gustar, no a gustar, ¿saben eso? A criticar, a buscar lo que hay en el otro mal. Se nutre de criticar al otro, de buscar el defecto en el otro, de traer el mensaje de desánimo. Hay mensajeros de desánimo en el trabajo, en la escuela, aún en la propia familia. Y esto no significa que yo tenga que pelearme ni maldecir. Yo tengo que orar por todos y bendecir a todos y estar en paz con todos, aún perdonar a los enemigos, dice la palabra, ¿o no? Pero nunca debo dejar que el mensaje del desánimo entre en mi corazón. Nunca debo dejar que ese mensaje penetre, porque es un veneno que va a trabajar para llenarnos de fastidio, de frustración, de incredulidad, de enojo, y nos va a apagar la fe. ¿Saben, amados hermanos? Hay muchas personas que no tienen su corazón sano y hablan desde un corazón que no está sano. Entonces, como la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca, de un corazón que no está sano por Dios, no van a salir palabras de fe, de ánimo, de aliento, sino que van a salir palabras de crítica, de murmuración, de juicio, que van a intentar detenerte y decir, ni sigas en esto. ¿Para qué seguís? Mirá lo que hizo, mirá lo que pasó, mirá lo otro. Estos llegaron diciéndole, ni pierdas tiempo, tu hija murió. Tenemos que entender de quién viene el mensaje para poder decodificarlo y tomar los buenos mensajes y desechar los malos. ¿Quién es el mensajero y qué voz voy a escuchar? Jairo no escuchó la voz de los mensajeros del desánimo, escuchó la voz del maestro. Amén. Miren lo que dice la palabra.
sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Déjalo un momentito ahí. Miren, las dos voces. ¿Cuántos me siguen? La voz del desánimo: no sigas molestando a Jesús. La voz del desánimo: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues acá? Esa es la voz del desánimo. ¿Para qué seguís yendo a la iglesia? ¿Para qué seguís congregando? ¿Para qué seguís santificándote? ¿Para qué seguís esperando? ¿Para qué seguís creyendo en ese Dios que no te responde? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esa es la voz del desánimo. Pero la voz de Jesús es diferente. No tengas miedo, cree nada más. Amén. La voz de Jesús no hace caso a las malas noticias. La voz de Jesús trae la buena noticia para nosotros. Hay una buena noticia y esa buena noticia viene de la boca de Jesús. Yo decido creerle a Él, amén. Aleluya. Y dejá esta frase, gracias, allí, porque miren, fíjense las palabras de Jesús. No temas, no tengas miedo. Pero luego dice, ponela de nuevo en la pantalla. Dice: no tengas miedo, cree nada más. ¿Qué dice? Cree nada más. Hay momentos en nuestra vida en lo que lo único que podemos hacer es creer. Nada más. Nada más. Tenemos que dejar obrar a Dios. Hay momentos en que no sirve ya nuestro esfuerzo, en que se agotan nuestras ideas. ¿Alguna vez has estado allí? Tal vez estés pasando por un momento así, en el que ya gastaste todos tus recursos, en el que ya se agotaron tus fuerzas, en el que ya no puedes hacer otra cosa que creer nada más. Qué tremenda palabra, qué frase tan corta pero tan poderosa, ¿no? Cree nada más. En el nada más incluye todo lo que yo no puedo ni debo hacer, porque lo único que me queda es confiar. Amén. Dejar que Dios obre. Así que allí Jairo escucha la voz de Jesús, cree nada más, deja que los otros sigan hablando, pero él retoma el recorrido hacia su casa. La mala noticia que escuchó era: tu hija ha muerto. La buena noticia es: cree nada más. Llegan a la casa y cuando llegan, Jairo tiene que enfrentarse al cuarto obstáculo: un ambiente de oposición. Dice que cuando llega, se encuentra, y Jesús también lo nota, y están todos allí llorando, dando alaridos, un griterío, un llanto tremendo. Se encuentra con los que lloraban a la niña que estaba muerta. Lamentos y llantos. Era una costumbre judía para aquel que moría. Si no había grandes llantos y lamentos, no era un verdadero funeral. Ya la estaban velando. Porque la niña humanamente había muerto. Si en un funeral faltaban llantos y lamentos, se consideraba un deshonor para el difunto y para la familia. Así que había que llorar. Incluso algunas personas, especialmente mujeres, hacían del llanto en el duelo una profesión. E incluso se les pagaba para llorar. ¿Saben eso? Y esas lloronas eran lloronas profesionales. Así que cuando yo hacían, pero no lo conocían la persona de todo, no lloraban. ¿Vieron cuando en los programas de humor se ponen los reidores que te contagian la risa? Entonces, o en las comedias, ¿no? Las sitcoms, en las comedias se ponen las risas. Son reidores profesionales, se les paga para reír. Así que todo, y vos qué hacés, te contagiás, te reís. Bueno, porque la risa se contagia, ¿saben eso? El llanto también. Así que las lloronas profesionales, y se ve que habían contratado unas buenas ahí en el funeral, ya habían puesto a todos en el clima correcto.
un clima de llanto, de tristeza, de soledad, de un profundo duelo. Y estaban preparándose para lo que seguía, que era el cortejo fúnebre, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan a la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín que Jesús resucitó? El cortejo iba hacia las afueras de la ciudad donde estaban los sepulcros, acompañando al difunto y a la familia, y las lloronas acompañando allí el cortejo fúnebre. Estaban preparados para eso. Familiares, amigos, estaban allí llorando. Pensaba que también hay personas que hacen del llanto y del lamento una profesión hoy, aunque no cobren. Hay gente que vive en duelo y en luto, en llanto. Gente que tiene la visión de la vida truncada porque hay dolores no sanados en su corazón, porque hay cuestiones no resueltas, porque hay perdones que no han podido soltar. Y que si nosotros dejamos que llenen nuestro ambiente de eso, podemos vivir en ambientes espirituales donde reine la tristeza, la opresión, el dolor. Y nosotros necesitamos hacer lo que hizo Jairo. Jairo se quedó pegado a Jesús. ¿Cuántos en este tiempo van a pegarse más a Jesús? Cuanto más nos pegamos a Jesús, más vienen sus palabras de vida, de esperanza. Muchos de nosotros nos movemos en ambientes de oposición, en el trabajo, a veces en la escuela, a veces en la propia familia, porque muchos tenemos familiares que aún no conocen a Cristo, se alejaron. Y de cada cosa se hace un mundo tremendo. Y hoy la gente además vive exacerbando la situación. Todo es tremendo. A pesar de que tenemos un mundo donde hay muchas más soluciones que las que tenían nuestros antepasados, los problemas parecen exacerbarse cada vez más. Y yo también sé que hay lloronas y llorones profesionales, hermano. Basta ir a la esquina a comprar, ¡ay, lo que está la carne! Y ya el otro se pegó y dice, ¡sí, esto es tremendo! No alcanza para nada. Y lloran sobre los muertos, ¿no? En la economía, en las cosas que vamos viviendo. Hay gente que te mata antes de que te den el médico, te den el certificado de función o no. Fuiste al médico y dice, no, porque me dijo que tengo, ¡ay! Mi sobrina se murió de eso. Ya te están velando, hermano. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a pegarnos a eso o vamos a creerle al Señor? Amén. Que Él es el que tiene la primera y la última palabra. Como cantábamos el fin de semana, es el alfa y el omega, el principio y el final. El que estuvo muerto, pero hoy vive y reina por siempre. Amén. Y además, no solamente estaban los que lloraban, la llorona y los llorones. Seguramente habría algún llorón también. Estaba la llorona, los llorones. Pero de repente, en un momento, Jesús dice, no, tranquilos, no lloren, no teman, no está muerta, solo duerme. Y de repente, a algunos el llanto se le transformó en risa. Y empezó de, y se transformó en un llanto risa eso, ¿no? Algunos lloraban y otros se burlaban. También tenemos que aprender a enfrentarnos a las burlas, al menosprecio. Porque muchas veces cuando vos creas a Dios y otros vean lo que vos haces por Dios y para Dios, se van a burlar. Yo era un burlador antes de conocer a Cristo. Pero me burlaba después que conocí al Señor de dos lugares. Desde la impotencia y después reconocí desde la envidia en ver esas personas que cantaban, que saltaban, que se alegraban y que siempre declaraban victoria, y yo vivía una vida frustrada, aunque nunca lo reconocía. Pasaba por la puerta de una iglesia y decía, ahí están los locos, los ignorantes, y me burlaba. Pero cuando conocí a Cristo, mi corazón cambió, y hoy no me importa que otro se burle, ni tampoco me enoja, porque sé lo que es estar desde ese lugar, sino que oro por esas personas para que puedan conocer al Dios vivo, porque nos burlamos desde la ignorancia,
Porque el evangelio es locura para el que se pierde, pero para el que cree, dice la palabra, es poder de Dios. Amén. Entonces los que estaban con Jairo dijeron: este está todo loco, está loco Jairo, está loco Jesús, en medio de un funeral, está diciendo que esta chica duerme. Amados hermanos, no importa quién se burle, no importa quién llora a tu alrededor, no importa quién te quiera lanzar palabras de desánimo, vos créele a Dios. Vos cree solamente, creamos solamente y hagamos lo que hizo Jairo. Jesús lo sacó a todos, Jesús lo sacó a todos. Fuera el llanto, fuera la burla, salen todos de acá, salen todos. Los sacó y los echó. Y se llevó solamente a 3 discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, a la habitación donde estaba la niña, y al papá y a la mamá. Fue Jairo con su esposa. ¿Sabés qué hizo Jairo? Fue a la intimidad con Jesús. Fue al lugar íntimo. Necesitamos estar en intimidad con Jesús. Muchas veces nos enfrentamos a estas cosas y muchas veces nos cuesta. Y quiero decirte algo, amados hermanos, porque a mí también me pasa. Muchas veces se nos quiere pegar o se nos pegan ese llanto, esa burla, esa palabra de menosprecio, esa palabra de desaliento. Muchas veces nos cuesta esperar, nos cuesta confiar, nos cuesta permanecer, nos cuesta. Pero qué distinto es cuando estamos al lado del Señor. Porque cuando estamos allí en la intimidad con Él, yo lo que veo es a un Jairo que nunca se despegó de Jesús. Nunca. Desde el primer momento en que llegó y se postró ante Él y lo reconoció y se humilló, hasta el lado de la niña, de su hija, verla resucitar, Jairo nunca se despegó de Jesús. ¿Sabes qué? No te despegues de Jesús, no te despegues de Él. Y aunque en algún momento se te quiera pegar alguna de estas cosas, Él mismo será el encargado de ayudarte y de despegártelo, de sacarlo del medio. Como Jesús mismo sacó del medio a la llorona, sacó del medio a los burlones y permitió que en la intimidad Jairo pueda ver el milagro. Amén. Talita Cumi, le dijo Jesús a la hija de Jairo, Talita Cumi. Una expresión en arameo, uno de los idiomas originales de Palestina. ¿Y sabés qué le dijo Jesús? Levántate. Así se interpreta esa palabra. Levántate. En lo más profundo etimológico de la palabra se puede traducir como hacer surgir, llamar a existir, despertar, animar. Jesús le dijo a la niña muerta: te llamo a la vida, te llamo a existir. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos llama a existir. En medio de un mundo que te llama a la muerte, Jesús te llama a la vida. En medio de un mundo que nos llama a la destrucción, Jesús nos llama a la restauración y a la reconstrucción. En medio de un mundo que nos llama al desánimo, Jesús nos llama a las fuerzas nuevas que vienen del Espíritu. En medio de un mundo que te llama a abandonar todo, Jesús te llama a resurgir de entre las cenizas, confiar en Él y saber que para vos y para mí hay un plan. Si le vas a dar un aplauso fuerte al Señor, dáselo. Y es más, quiero decirte algo antes de cerrar. Y tal vez le quiera dar un aplauso más al Señor después que lo declare, porque es una declaración de fe y la quiero dar para cerrar esta palabra. Lo que el enemigo y lo que el mundo te haya dado por muerto, Jesús lo llama a existir. Jesús lo llama a la vida. Si hay algo que diste por muerto, hoy Jesús lo llama a la existencia. Hoy Jesús lo llama a la vida. ¡Aleluya! Dale fuerte, fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Amén. Así que te invito a que te pongas de pie, los músicos me van a acompañar y allí la niña se reincorporó. Volvió a la vida. Tremendo. Y hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar para que cada uno de nosotros podamos atravesar el camino hacia el milagro. Que nada ni nadie te detenga. Y que si hay algún obstáculo que se haya levantado en el medio, si hay alguna situación que se haya levantado, cada oposición que se haya puesto allí en la mitad del camino, cada obstáculo, nada te pueda detener. Y que se acallen las voces y las circunstancias
que se haya levantado alrededor tuyo, que te quieran detener, nada, nada, nada sea impedimento, porque vos y yo estamos parados en Cristo. Y lo que vos estás esperando de Dios, porque Dios te mostró que va a hacer, eso es lo que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que le vamos a pedir a Dios. Por eso, hoy mientras oraba la pastora Nati dijo algo y citó un pasaje que yo también lo tenía aquí. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Las mujeres fueron a la tumba y buscaban entre los muertos. Pero el ángel le dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Cristo venció a la muerte para darnos vida, para que disfrutemos de vivir, para que le demos gracias a Dios por este día de vida. A pesar de que haya pruebas, a pesar de que haya luchas y dificultades, hay vida, hay poder. Jesús llama a la existencia a tu matrimonio, llama a la existencia a tu familia, llama a existir a tus finanzas, llama a existir a tu cuerpo, a mi cuerpo, a pesar de que es un cuerpo que se desgasta. Hay poder en el nombre de Jesús. Llama a la existencia, llama a la vida, llama a la sanidad. Talita cum, dijo el Señor, levántate. Hay poder en el nombre de Cristo. Santo es el Señor. Así que yo voy a invitar a aquellos que han recibido esta palabra y hay algo en lo que quieren llamar a la vida hoy. Vengan aquí adelante, trae esa necesidad, trae esa situación, trae ese proyecto. Tal vez tenés que traer la vida, decirle: Señor, trae la vida a mi matrimonio nuevamente. Trae la vida a ese hijo que estoy orando, que está alejado. Vení aquí adelante, vamos a orar juntos. Tal vez el Señor tiene que decirle: Señor, llama a la vida hoy, llama a existir a esa área en las finanzas, en mi vida, en mi familia. Ese trabajo, ese proyecto, ese estudio que tengo que realizar, ese ministerio que dejé y quiero volver a servir. Talita cum, levántate, vuelve a la vida, dice el Señor. Llama a la existencia, resurge. Santo es el Señor. Tal vez hay alguna enfermedad, alguna aflicción física. Hoy vamos a orar ungiendo con aceite los pastores. Rima, canta, rama, shita, ramakaya. Santo, santo, santo. Llamo a la vida en el nombre de Jesús. No es el poder de la muerte. La muerte no puede enseñorearse. Cristo la venció. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Vamos a adorar al Señor y luego oramos juntos. Poderoso Dios, aleluya, santo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, Milagroso, milagroso Señor. llena descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Creemos, Señor. En lo que harás en mí. Yo creo en ti. Creo en ti, Señor, yo creo, por eso te doy la gloria.
Y allí colocá tu necesidad, tu situación, lo que estás pidiendo a Dios. Hoy llegamos hasta Él como llegó Jairo. Y oramos, Señor, hoy rompemos nuestras estructuras. Hoy rompemos los moldes, Señor, y te pedimos perdón si a veces nuestra propia incredulidad, nuestros propios moldes, nuestra propia forma de pensar y de actuar nos ha limitado nuestras propias estructuras mentales. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón y te reconocemos suplicándote. Nos arrojamos a tus pies para pedirte el milagro. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy te decimos que vamos a permanecer firmes. Nada nos va a mover aunque tengamos que esperar. Aunque tengamos que esperar, esperaremos confiadamente en vos. Y te pedimos perdón por nuestro egoísmo. Y si alguna vez, Señor, hemos mirado de reojo lo que le diste a otro primero que a nosotros, o comparamos lo que vos hiciste con otros, Señor, te pedimos perdón. Sabemos que vos sos un Dios que obra personalmente, pero sos un Dios comunitario. Hay un cuerpo, Señor, y vos tenés para cada uno en el tiempo justo lo que vos querés darnos y cómo lo querés hacer. Hoy renunciamos a los mensajeros del desánimo. Hoy renunciamos a las voces que se han levantado para traernos temor, para traernos incredulidad, para ponernos apáticos. Renunciamos a la inseguridad, al orgullo, a la apatía. Renunciamos, Señor, a todo aquello que se levante para traernos malas noticias y hacernos desviar de la atención. Hoy queremos oír tu voz, tu buena noticia. Hoy, Señor, renunciamos al temor, a la inseguridad y decimos voy a creer en ti nada más, aunque no podamos hacer nada. Y hoy estamos decididos a pegarnos a vos y a enfrentar todo ambiente de oposición, aunque alguno llore, aunque alguno grite a los alaridos declarando que no se puede, aunque otro se burle, no importa. Señor, hoy te pedimos que en el nombre de Jesús se apaguen esas voces, se corran del camino. En la intimidad de tu presencia permanecemos y confiamos. Y en el nombre de Jesús oro junto a cada uno de mis hermanos y declaro sobre todas estas situaciones, Señor, los llamamos a existir en el nombre de Jesús. Yo declaro el poder de la vida, de la resurrección sobre los matrimonios, sobre los hijos, sobre las finanzas, sobre los cuerpos, aún sobre toda enfermedad. Declaro sanidad, sanidad, sanidad en el nombre de Jesús, sanidad en el nombre de Jesús, sanidad en el nombre de Jesús. Allí extende tu mano, levanta tus manos. Si aquellos que no ven ni nos escuchan en sus casas también están orando, poné a la persona que está levantando delante del Señor y declaramos: Talita cum, levántate, levántate, te llamo a la vida, te llamo a existir, resurge, revive, despierta en el nombre